Autoridad espiritual por Watchman Nee. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo: ve, y mátalo. Y él lo hirió, y murió. 2 Samuel 1, 5-15. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? 2 Samuel 2:1. Los hijos, pues, de Rimón Berotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Is-Boset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana su hermano se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Is-Boset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Is-Boset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Is-Boset hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí, y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa, y sobre su cama? Ahora, pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos, y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset, y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. 2 Samuel 4, 5-12. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. 2 Samuel 5, 1-3. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Y repartió a todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical, «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. 2 Samuel 6, 16-23. Entonces el rey David fue y se sentó delante de Jehová, y dijo, «¿Quién soy yo, oh Señor, Jehová, y cuál es mi casa, para que me hayas elevado hasta tal punto?» 2 Samuel 7, 18. Y dijo el rey a Itai Geteo, «¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero, y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, tú vuélvete, y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad». 2 Samuel 15, 19-20. Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, «Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere». 2 Samuel 15, 24-26. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei hijo de Gera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario». Entonces Abisai hijo de Sarbia dijo al rey, «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza». Y el rey respondió, «¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá, por qué lo haces así?» Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, «He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy». Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados, y descansaron allí. 2 Samuel 16, 5-14. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, «El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey?» Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, «Hablad a los ancianos de Judá, y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para
¿Hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios, y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú, y todos tus siervos. Volvió, pues, el rey, y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. 2 Samuel 19, 9-15. En el tiempo del Antiguo Testamento, David vino a ser la segunda persona a quien Dios hizo rey. El primer rey, Saúl, también había sido establecido por él. David era la autoridad recién instituida por Dios, el nuevo ungido del Señor, mientras que Saúl era la autoridad desechada, aquel cuya unción pertenecía al pasado, porque el Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Observemos ahora cómo se sometió David a la autoridad, no haciendo ningún intento de establecer su propia autoridad. Esperando a Dios para conseguir la autoridad. En Samuel 24 consigna lo que ocurrió en Engadi. David cortó la orilla del manto de Saúl y se le turbó el corazón, porque su conciencia era sumamente sensible. El capítulo 26 nos relata cómo se llevó David la lanza y la vasija de agua de Saúl. Probablemente pensó que al llevarse estas cosas tendría una prueba de su presencia y así le escucharían con más atención. Pero esta es la manera de actuar de un abogado y no la de un creyente. El creyente se interesa en los sentimientos, no en los argumentos, trata con los hechos, no con la prueba. Ahora bien, es cierto que al principio David actuó como abogado, pero teniendo el sentir de un creyente, se le turbó inmediatamente el corazón. Delante de Dios somos gente que se interesa por los hechos y no por la política, por lo tanto, no ponemos énfasis en el procedimiento. Aunque el cortar la orilla de un manto y llevarnos una lanza y una vasija de agua harían que se nos prestara más atención, se nos turbaría, sin embargo, el corazón. David podía someterse a la autoridad. Jamás invalidó la autoridad de Saúl, simplemente esperaba en Dios para conseguir su autoridad. No trató de ayudar a Dios para que lo hiciera, en cambio, voluntariamente esperaba en Dios. Todo aquel que ha de ser autoridad delegada de Dios debe aprender a no tratar de conseguir la autoridad por sí mismo. Las autoridades deben ser elegidas por ambos, Dios y la Iglesia. El capítulo 2 Samuel 1 nos relata cómo un hombre mató a Saúl y cómo luego David se volvió y juzgó al homicida. ¿Por qué? Porque éste había violado el principio de la autoridad. Aunque la violación no iba dirigida contra David, él juzgó el caso porque era una violación de la autoridad. Después de la muerte de Saúl, David consultó a Dios con respecto a qué ciudad debería ir. Humanamente hablando, David y su ejército deberían dirigirse rápidamente a Jerusalén, pues allí estaba el palacio. Era esta una oportunidad que no debía perderse. Pero David le preguntó a Dios y él le dijo que fuera a Hebrón, que a la sazón era una ciudad pequeña e insignificante. Al ir David allá demostró que él no trataba de apoderarse de la autoridad por su propia iniciativa. Él esperaba que lo ungiera el pueblo de Dios. Samuel lo había ungido primero porque Dios lo había escogido. Ahora lo ungía Judá porque el pueblo lo había elegido. Esta acción simboliza a la iglesia haciendo sus elecciones. David no podía oponerse ni negarse a que el pueblo lo ungiera, no podía decir, puesto que ya tengo sobre mí la unción de Dios, no necesito la unción de ustedes. Ser ungido por Dios es una cosa, ser ungido por el pueblo de Dios es otra. Pero es necesario tener la elección de la iglesia, así como la de Dios. Nadie puede imponerse a otros. David no fue a Jerusalén, porque esperaba que lo ungiera el pueblo de Dios. Se quedó 7 años en Hebrón. Aunque no fue un periodo breve, David no se impacientó.
Dios nunca escoge para que sea autoridad a nadie que esté lleno de egoísmo ni que busque su propia gloria. Dios había ungido a David para que fuera rey sobre toda la nación de Israel, así como sobre todo Judá, pero el pueblo de Dios aún no había aceptado totalmente esto. Dado que lo había ungido la casa de Judá, vino a ser rey primeramente sobre esta casa. En cuanto a lo demás, no estaba ansioso, bien podía esperar. Después de reinar 7 años en Hebrón, todas las tribus de Israel ungieron a David por rey, reinando así 33 años en Jerusalén. Por su propia naturaleza, la autoridad no puede promoverse por sí misma ni puede tampoco imponerse sobre otros, debe ser establecida por Dios y ungida por los hombres. Para estar en autoridad sobre los hijos de Dios se necesita tanto la unción del Señor como la del pueblo. Jamás durante esos 7 años, periodo comprendido entre los 30 y 37 años de edad del rey, dudó David de que sería ungido por el pueblo de Israel. En este asunto se sometió bajo la mano de Dios. Todos los que conocen a Dios pueden esperar. Si nuestros motivos son rectos, seremos reconocidos no solo por el Señor como representante suyo, sino también por la Iglesia como representante de Dios. Nunca disputemos con la carne, ni siquiera para levantar un dedo. Nadie puede levantarse y afirmar, yo soy la autoridad establecida de Dios, todos ustedes tienen que someterse a mí. Primero debemos aprender a tener ministerio espiritual delante del Señor y entonces, al tiempo señalado por Dios, podremos estar entre sus hijos para servirles. Manteniendo la autoridad. ¿Por qué David tuvo que esperar en Hebrón? Porque después de la muerte de Saúl, su hijo Is-Boset le sucedió como rey en Jerusalén. Posteriormente, Recab y Baana asesinaron a Es-Baser y trajeron su cabeza a Hebrón, creyendo que traían buenas nuevas. En cambio, David los mató. Los juzgó porque se habían rebelado contra la autoridad. Cuanto más sabe uno ser autoridad, tanto más capaz es de mantenerla. Nadie debiera permitir que se menoscabara la autoridad de otra persona a fin de establecer la suya propia. Cada vez que haya rebelión contra la autoridad y aunque ella no sea dirigida contra usted, tal rebelión debe ser juzgada. No trate con la gente solo cuando desobedece su autoridad. No existe la autoridad delante de Dios. 2 Samuel 6 nos refiere que, siendo ya rey sobre todo Israel, David danzó delante del arca. Al verlo, Mical su esposa, hija de Saúl, lo menospreció en su corazón. Mical creía que David, siendo rey, debía ser honrado delante del pueblo de Israel, es decir, debía mantener su dignidad, como lo había hecho Saúl el padre de ella. Pero David lo veía de diferente manera. Él creía que en la presencia de Dios no tenía ninguna autoridad, porque era bajo y vil. En su opinión, Mical cometió la misma falta que su padre, quien, aun después que Dios lo desechara porque se había rebelado al perdonar a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, todavía deseaba salvar las apariencias pidiéndole a Samuel que lo honrara delante del pueblo de Israel. Mical estaba familiarizada con esta manera de actuar, pero esta era diferente de la de David. El resultado fue que Dios aceptó a David, pero juzgó a Mical cerrándole la matriz. Hasta el presente, todos los que sigan el camino de Mical serán privados de descendencia. Todo aquel que representa a la autoridad debe ser bajo y humilde delante de Dios, así como también delante del pueblo de Dios. No debe ser altivo, ni debe procurar mantener su propia autoridad entre los hombres. Aunque David era rey en el trono, delante del arca de Dios era igual que su pueblo. Mical creía que David también era rey en la presencia de Dios. Como no pudiera soportar al ver a David que danzaba delante del arca, se mofó de él, diciendo, «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel». Aunque algunos sean escogidos para ser autoridades en la iglesia, delante de Dios todos son iguales. Aquí es donde se hallan el fundamento y el secreto de la autoridad. Sin conciencia de la autoridad. Me gustan especialmente las palabras de 2 Samuel 7:18,
Entonces el rey David fue y se sentó delante de Jehová, versión moderna. El templo todavía estaba por construirse, así que el arca estaba en una tienda, y David se sentó en el suelo. Allí Dios hizo un pacto con David, y allí también David le ofreció una hermosa oración. En esta oración nos encontramos con un espíritu tierno y sensible. Antes de ser rey, David era un poderoso guerrero, nadie podía estar delante de él. Ahora que era rey, se sentaba humildemente en el suelo. Seguía siendo un hombre humilde. Mical, que había nacido en el palacio, deseaba retener su majestad, tal como lo había hecho su padre. No podía ver la diferencia que hay entre un hombre que entra en la presencia de Dios y uno que sale de su presencia. Salir de la presencia de Dios es hablar y actuar por Dios con autoridad, pero entrar en su presencia es postrarse uno a los pies del Señor, reconociendo lo indigno que es. David era verdaderamente un rey establecido por Dios, puesto que tenía la autoridad de Dios. Cristo fue no solo hijo de Abraham sino también hijo de David. El nombre del último rey mencionado en la Biblia es el de David. No es, pues, sorprendente que David, no obstante ser rey, careciera de toda conciencia de su reinado y solo tuviera conciencia de su indignidad. Todo el que piensa o siente que es autoridad no es digno de ser esa autoridad. Cuanto más autoridad tiene uno, tanto menos conciencia tiene de ella. Uno que representa la autoridad de Dios debe tener en sí esta bendita necedad, tener autoridad, pero sin tener conciencia de ser autoridad. La autoridad no necesita sostenerse a sí misma. La rebelión de Absalón fue doble, como hijo se rebeló contra su padre, y como ciudadano se sublevó contra su soberano. Cuando David huyó de la ciudad tenía una tremenda necesidad de seguidores. Aún así, pudo decirle a Itai, vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero, y desterrado también de tu lugar. 2 Samuel 15:19. Qué noble era el corazón de David. Aún en su desgracia no quiso llevar hombres consigo. En realidad, no es fácil conocer a una persona cuando todo va bien, pero en la prueba se revela claramente lo que es. Luego llegaron los sacerdotes con el arca. Ahora bien, si el arca hubiera acompañado a David, seguramente muchos del pueblo de Israel lo habrían seguido. Pero David se levantó de su aflicción. No dejaría que el arca lo siguiera, antes bien dejaría que Dios hiciera con él lo que estimara conveniente. Su actitud era de absoluta sujeción a la poderosa mano de Dios. Por eso dijo, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. 2 Samuel 15, 25-26. Así persuadió David a volverse a Sadoc y a todos los sacerdotes que llevaban el arca. Tales palabras parecen fáciles de decir, pero en el momento de emprender la retirada son sumamente difíciles de pronunciar. Los que huían de la ciudad eran pocos y Jerusalén estaba llena de rebeldes. Sin embargo, David pudo enviar de vuelta a sus buenos amigos. Cuán puro era el corazón de David. Subió la cuesta de los olivos, llorando mientras la subía, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Qué manso y humilde era. Tal es, en realidad, la condición de la autoridad establecida por Dios. ¿Por qué luchar con los hombres? Si uno es rey o no, es cosa que la determina Dios, no depende de la multitud de seguidores, ni siquiera de la presencia del arca. David no sentía ninguna necesidad de procurar sostener su autoridad por sí mismo. La autoridad puede soportar la provocación. Un espíritu rebelde es contagioso. Por el camino salió Simei, quien maldecía a David y arrojaba piedras contra él, diciendo, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. 2 Samuel 16:8. Nada podía ser más lejos de la verdad, puesto que David no había derramado sangre de la casa de Saúl. A pesar de eso, David no argumentó, ni procuró vengarse, ni resistió.
Aún tenía a sus hombres valientes a su lado, y estaba en su poder el matar a ese hombre. Pero en vez de hacer eso, David disuadió a sus hombres de matar a Simei, diciendo, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. 2 Samuel 16:11. ¿Qué hombre más contrito y tierno era David? Al leer la Biblia, necesitamos compenetrarnos del espíritu de David en esta hora. En su desesperación y tristeza del momento, seguramente podría desahogarse un poco con Simei. Pero David era hombre de absoluta obediencia. Se sometió a Dios y aceptó todo como que venía de Dios. Aprendamos esta lección: el hombre de autoridad establecido por Dios puede soportar la provocación. Si la autoridad que usted tiene no puede ser ofendida, quiere decir que usted no es idóneo para estar en autoridad. No se imagine que puede ejercer libremente la autoridad tan solo porque Dios lo ha designado. Solamente los que obedecen son aptos para estar en autoridad. Aprendamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Después de la muerte de Absalón, David no volvió inmediatamente al palacio. ¿Por qué? Porque Absalón también había sido ungido rey por el pueblo. David debía, por tanto, esperar. Luego las 11 tribus vinieron al rey a pedirle que volviera, pero la tribu de Judá guardaba silencio. Así que David, para reconfortar sus corazones, envió un mensaje a Judá, ya que él mismo era de esa tribu, si bien ahora lo habían expulsado. Por lo tanto, debía esperar que todo su pueblo le pidiera que volviese. En realidad, Dios había establecido originalmente a David, pero cuando vinieron las pruebas, el monarca aprendió a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. No se mostró ansioso ni luchó por sí mismo. El pueblo de Dios peleó todas las batallas. Todos los que Dios utiliza para estar en autoridad deben tener el espíritu de David. Nadie se defienda ni hable a favor suyo. El hombre debe aprender a esperar y a ser humilde delante de Dios. El más obediente es el que está más calificado para estar en autoridad. Cuanto más bajo se postre uno delante de Dios, tanto más pronto lo vindicará el Señor. Autoridad espiritual. Por Watchman Nee. Capítulo 18. La vida diaria y la motivación interior de las autoridades delegadas. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 35-45. Bebamos del vaso del Señor y seamos bautizados con el bautismo del Señor. Raras veces mientras estaba en la tierra, nuestro Señor enseñó a la gente a estar en autoridad, ya que no era este su propósito al venir al mundo. El pasaje más claro en que el Señor dio instrucciones sobre la autoridad es este que encontramos en Marcos 10. Si alguien desea saber cómo estar en autoridad, debe leer este pasaje. El Señor nos muestra aquí el camino a la autoridad. Todo comenzó con Jacobo y Juan.
Ellos ansiaban sentarse a ambos lados del Señor en su gloria. Conociendo la impropiedad de tal petición, no se atrevieron a expresarla directamente, sino que astutamente propusieron que el Señor les concediera lo que iban a pedir. Querían obtener primero una promesa del Señor. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995